A ver qué os parece. English is less easier than French. ¿Cómo? ¿Está mal? Ah, sí, es verdad, lo he dicho mal. Claro. Sí, porque he puesto easier, que ya es un comparativo en sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo en realidad? Estoy diciendo que es menos más fácil que. No, yo quería decir que es menos fácil. Por lo tanto, debería de haber dicho English is less easy than French. Que tampoco es cierto, porque no es que sea menos fácil. En realidad, yo creo que son tan difíciles en uno como el otro. Por lo tanto, debería decir English is as difficult than French. ¿Cómo? ¿Que me he vuelto a equivocar? Madre. Vaya, hombre. No hago más que meter la pata. Debería de haber dicho English is as difficult as French, ¿vale? As, tan como. En este caso estamos trabajando con los comparativos de inferioridad y comparativos de igualdad, como habéis visto, y es muy fácil equivocarse, ¿vale? Hay que tener claro las partículas que tenemos que utilizar para no meter la pata y que no confundir a la gente y que la gente nos entienda, porque es muy fácil que no nos entiendan, nos obligan a repetir y nos pongamos nerviosos y al final no sepamos ni lo que decimos, ¿de acuerdo? Así que, bien, para que no cometáis errores, para que lo controléis, para que recordéis, vamos a trabajar con ello en nuestra session 22, Comparatives of Inferiority and Equality, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver cómo se hace correctamente y vamos a recordar, seguramente que más de una y más de uno lo habéis visto ya 40.000 veces cuando tenéis más pequeños, se os ha olvidado, pero no pasa nada, se recuerda, se practica con ello y lo perfeccionamos y lo utilizamos, que es la clave para que nos quedemos con ello y no se nos olvide, ¿vale? Bien, pues vamos a pasar ya a trabajar con ello en nuestra session 20 seconds, en nuestra presentación de PowerPoint, ¿vale? Eso sí, permitidme que os recuerde como siempre, os anime como siempre a que me deis a los likes, a que me deis a los comentarios para que tengamos una sesión cálida, donde se note que la gente participa, que no soy solamente yo, que está aquí, venga a soltar, venga a soltar, venga a soltar. No, tiene que ser una doble vía, ¿vale? Yo suelto, efectivamente, yo os transmito los contenidos, yo comento, pero también es bueno que yo reciba vuestro feedback, que yo reciba vuestras sensaciones, vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras inquietudes y entre todos pues hagamos un gran canal donde todos vamos a participar y donde todos estamos implicados con los contenidos y con lo que se está haciendo, ¿de acuerdo? Bien, pues no me enrollo ya más y vamos a pasar a nuestra Session 22, Comparatives of Inferiority and Equality. Se me había olvidado deciros que seguimos transmitiendo precisamente desde el centro de Londres para seguir en ese entorno ideal que es el que da sentido a lo que estamos haciendo, que no es otra cosa que trabajar con inglés, ¿vale? Bien, pues vamos allá. Bueno, pues han pasado 3 días y tal y como os había prometido, aquí estamos otra vez para daros vuestra segunda sesión de comparativos y superlativos y que os lo paséis en grande comparando y haciendo comparaciones de todo tipo en inglés. Parece broma, pero no lo es, porque acordaos que siempre os insisto en que la práctica es lo más importante y cada vez que veamos una sesión deberemos ponerla en práctica lo antes posible para incorporar esos contenidos, esas estructuras, a lo que nosotros ya sabemos de sesiones anteriores, pero también para lo que nosotros habitualmente hacemos en nuestro propio idioma. Ver que efectivamente lo podemos hacer en inglés de manera muy parecida o muchas veces de la misma manera, ¿vale? Bien, pues vamos entonces con nuestra Session 15, sesión 15, Comparative Adjectives Second, adjetivos comparativos 2, and Superlatives, y superlativos. No comparo nada, no comento nada sobre la imagen inicial porque como veis es la misma que os había puesto en la sesión 14, ¿vale? Pues nada, sin más dilación vamos a entrar en materia ya rápidamente. With comparative of equality as. Comparativo de igualdad.
tan como, exactamente igual a como lo hacemos en español. La única diferencia, como veis en inglés, es que repetimos la misma partícula dos veces. As. El primer as significa tan y el segundo as significa como. Vamos a verlo. Used with short or long adjectives. Una llamada de atención, por eso está en negrita, muy importante. Lo utilizamos, esta estructura se utiliza tanto con adjetivos largos como con adjetivos cortos. Aquí da exactamente igual que el adjetivo sea largo o corto, así que cuidado con esto, ¿vale? Bien, ejemplo, dice Greek is as complex as Russian. Dice Greek, el griego, es as complex, tan complejo as como Russian, el ruso. Climbing, la escalada, climb significa subir, trepar, escalar. En inglés, las actividades cuando no tienen un nombre propio se nombran con el verbo de esa actividad acabado en ing, ¿vale? Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos los gerundios y los infinitivos, pero ya os doy una avanzadilla. Por lo tanto, como escalada no tiene un nombre así como puede ser tenis o como puede ser baloncesto en inglés, pues lo tenemos que hacer con el verbo climb, que significa subir o trepar, acabado en ing, y entonces ya es la escalada. Pasa lo mismo con dive, que significa bucear. No tenemos un nombre en inglés para buceo, por lo tanto el buceo es el mismo verbo acabado en ing, diving, que sería buceo. Climbing, la escalada is as dangerous, es tan peligrosa, as dangerous as como diving, el buceo. ¿Vale? Aquí tenéis en la imagen, antes de pasar con el comparativo de inferioridad, aquí tenéis que aparecen en la imagen dos personas, Dave y Dan, y los comparan. Dice Dave is as tall as Dan. Dice Dave es tan alto as tall as como Dan. ¿Vale? Luego dice Dave is as old as Dan. Pues Dave, ¿vale? David, es tan viejo como, o tan mayor como, Dan, que es el diminutivo de Daniel, ¿vale? Daniel. Luego dice, Dave is as handsome as Dan. Dice, Dave es tan guapo, handsome significa guapo, as Dan, como Dan. Y daos cuenta, que no os lo he resaltado antes, que aquí estamos utilizando con as, tanto adjetivos cortos, tall o old, como adjetivos largos, handsome. Aquí yo he utilizado dangerous, que también es largo, y he utilizado complex, que es un adjetivo de dos sílabas, ¿vale? Dave and Dan are twins. Claro, ¿por qué es tan alto, es tan viejo, es tan guapo? Pues muy sencillo, porque resulta que son Dave and Dan, David o Dave y Dan son twins, son gemelos. Por lo tanto, pues son muy similares. Vamos con el comparativo de inferioridad. Comparative of inferiority. Ya sabéis que en español es menos que. Aunque también podemos hacer comparativo de igualdad negando el de igualdad, diciendo no tan como, no es tan como. Por eso tenemos aquí una segunda opción con not so o not as. En este caso, cuando negamos el comparativo de igualdad, para hacer uno de inferioridad, tenemos dos opciones. Podemos negar con not as o podemos negar con not so as. Es decir, que solamente para el negativo, para el comparativo de inferioridad negativo, se puede utilizar la partícula, la primera partícula puede ser un so, puede ser un as. De hecho, se prefiere en inglés utilizar un so cuando es negativa el comparativo, ¿vale? En este caso es un comparativo de igualdad, pero mediante un comparativo negativo de igualdad. Sería un comparativo de inferioridad negando uno de igualdad, ¿vale? Vamos a ver la misma advertencia. Se utiliza también para adjetivos cortos o largos, ¿vale? Used, utilizado with short o long adjectives, se utiliza con adjetivos cortos o largos. The train is slower and more uncomfortable. Dice, un momento, pero esto no es lo que estamos viendo. No, ya lo sé.
os he puesto, me voy a basar en este ejemplo. Este es el ejemplo que habíamos visto en nuestra sesión anterior, en la sesión 14, cuando comparábamos el tren con el avión, ¿de acuerdo? ¿Recordáis? The train is slower, el tren es más lento, and more uncomfortable, dice, y más incómodo than the airplane, que el avión, but it's cheaper, dice, pero es más barato. Entre paréntesis, para que os quede claro, comparative of superiority, comparativo de superioridad. ¿Cómo hago yo ahora este mismo como comparativo de igualdad? Si es que verdaderamente fueran lo mismo el tren que el avión. Bueno, pues en lugar de hacer un comparativo de igualdad, voy a hacer un comparativo de inferioridad porque he dicho que cómo haría un comparativo de igualdad, no, perdón. ¿Cómo haría un comparativo de inferioridad? Porque estamos en el apartado de comparativo de inferioridad, ¿vale? Pues en lugar de decir que the train is slower, diría the train is less fast. Es decir, en lugar de decir que es más lento, digo que es menos rápido, que es lo mismo, más lento y menos rápido es lo mismo, ¿vale? Lo contrario de lento es rápido, lo disminuyo con menos y es lo mismo. Por lo tanto, the train is less fast and less comfortable than the airplane. Dice, el tren es menos rápido y menos confortable o menos cómodo que el avión. Y diréis, un momento, ¿y por qué pones el segundo less entre paréntesis? Porque no hace falta. Si ya digo less la primera vez y continúo con un y, pues lo que viene a continuación es lo mismo. Por lo tanto, no necesito repetir less dos veces. Esto tampoco lo hacemos en español. En español decimos, el tren es menos rápido y cómodo. No decimos menos rápido y menos cómodo. No hace falta repetir menos la segunda vez, ¿vale? But it's less expensive, dice, pero es menos caro. Aquí decíamos que era más barato, pero que es más barato es equivalente a menos caro. Por lo tanto es lo mismo, pero dicho con el less, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora cómo sería el comparativo de inferioridad negando el de igualdad. Aquí lo tenéis. The train is not so fast. Puedo decir, vamos a empezar por el as. The train is not as fast and as comfortable as the airplane. Es decir, lo he hecho todo con el as, ¿vale? El tren no es tan rápido y tan confortable como el avión. El segundo tan, ¿por qué está entre paréntesis? As. Por lo mismo que os he dicho antes, no hace falta decirlo. Si ya digo la primera vez as, la segunda vez, como tengo un and, no hace falta repetir el as. Por lo tanto, ¿qué diré? Diré, the train is not as fast and comfortable as the airplane. Sí que hay que repetir el segundo as, ¿vale? Del que va con el segundo adjetivo. Perdón, que va con el segundo sustantivo, con lo comparado. Pero el segundo as que va con el segundo adjetivo no hay que repetir. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, lo hago con el so? Pues lo mismo. Diré, the train is not so fast and comfortable as the airplane, ¿vale? El tren no es so fast, tan rápido, and y cómodo, as como the airplane, como el avión. But it's not so expensive, dice, pero no es tan caro. Y ese no es tan caro lo puedo hacer con el so o con el as. Como os he dicho antes, se prefiere con so porque hay una negación, ¿vale? Cuando hay una negación, se admiten las dos. Not so expensive, not as expensive, pero preferimos decirlo con el so. Bueno, espero que esto haya quedado claro. De todas formas, aquí tenéis dos ejemplos más comparando París con Moscú, ¿no? Paris is not as big as Moscow. Dice, París no es as big, tan grande as Moscow como Moscú. Y luego tenemos el otro comparativo de inferioridad con el less, ¿no? Paris is less, es menos big, grande, than Moscow, que Moscú. ¿Vale? Bueno, pues espero que esto haya quedado claro. Es tan fácil como fijarse en los ejemplos y luego hacer vosotras, vuestros propios ejemplos en la sección de práctica que tendremos al final. En esta sesión sí que vamos a tener práctica, en la anterior no la tuvimos porque iba a haber otra sesión que iba a continuar con los comparativos y superlativos, que es esta, ¿vale? Ahora ya en el apartado de práctica, os aparecerá todo lo que vimos en la vez anterior y lo que estamos viendo ahora. Vamos con los superlativos. Superlative.
Los superlativos de los adjetivos cortos. Short adjectives and two syllables in Y. Es decir, short adjectives, adjetivos cortos, que ya sabéis que son los de una sola sílaba, y además aquí también incluimos los de dos sílabas que acaban en Y, que ya recordaréis que vimos en la sesión 14 que lo hacían su comparativo sustituyendo la Y por una I latina y añadiendo ER, ¿no? Pues en este caso sustituimos la Y por una I latina y añadimos EST. Y recordaos que los superlativos siempre van con el artículo the, exactamente igual que lo hacemos en español. En español siempre es el mejor, el más rápido, el más inteligente, la más lista, la más adecuada, la más conveniente, la más sutil. ¿Vale? Siempre con el artículo, en inglés igual. Ejemplo, the plane is the fastest means of transport. Dice el avión es el means of transport, medio de transporte, means of transport, fastest, más rápido, ¿vale? Lo que pasa que ya sabéis que en inglés ponemos primero el adjetivo en grado superlativo, fastest, y luego viene el sustantivo, en este caso means of transport. Olive oil is the best type of oil. Dice el aceite de oliva, olive oil is the best type of oil. Dice es el mejor tipo de aceite, ¿vale? Of oil. Otra más. The blue whale is the largest animal. Dice la whale significa ballena, la ballena blue, azul, is the largest animal. Dice es el animal más grande. Adjetivos, superlativos con los adjetivos largos, ¿vale? Long adjectives igual a the most. Es decir, los superlativos con los adjetivos largos, que ya sabéis que son aquellos que tienen dos sílabas o más, en el caso de las dos sílabas, restando las excepciones que vimos en la sesión 14, pues con todos ellos, con los de dos sílabas 3, 4 y más, utilizamos siempre the most. Vamos a ver ejemplos. Airplanes are the most sophisticated means of transport. Dice, los aviones are the most sophisticated, son los means of transport, los medios de transporte más sofisticados, ¿vale? Islands are the most exotic places. Dice, las islas son the most exotic places, los lugares más exóticos. Y aquí tenéis algunos ejemplos más de superlativos mezclados, ¿no? Tenemos tallest, que es de una sola sílaba, por lo tanto lo hace en EST, el más alto. Most frightening, el más aterrador. Frightening es que da miedo, que asusta, el más aterrador, ¿no? Most frightening, como es largo, frightening, pues va con most. Y luego tenemos uno corto, es decir, un adjetivo corto de una sola sílaba, que es sad, pero que como acaba en vocal más consonante, duplica la D y añade EST, saddest, que es el más triste, ¿vale? Sad significa triste, pues el más triste. Y ahora ya hemos llegado a nuestro apartado de práctica, ¿de acuerdo? Ya sabéis que en este apartado de práctica yo siempre os insisto en que utilicéis los aspectos de vuestra vida que sean más interesantes, más convenientes, más adecuados para practicar lo que hemos visto aquí en esta sesión. The subway is quicker than the bus to go anywhere in the city. Dice the subway, el metro, is quicker, es más rápido, acabado en ER, porque es de una sola sílaba, quick, than the bus to go anywhere in the city. Dice que el autobús para ir a cualquier lugar, anywhere, en una ciudad, ¿vale? Vegetables are healthier than meat of fish. Dice los vegetales, las plantas, las verduras, ¿no? Are healthier, son más saludables. ¿Cómo se dice cómo se dice saludable? Healthy. Acabado en Y. Por lo tanto, healthy, dos sílabas, acaba en Y, sustituye la Y por una I latina y añadimos R. Y aquí tenéis healthier. Así que las verduras son más saludables, más sanas than meat or fish. Dice que la carne o el pescado. Holidays, las vacaciones, are the best moments of the year. Dice, son el mejor momento del año. Y qué duda cabe que eso es cierto. El mejor momento del año, ¿vale?
Momentos en los que no tenemos que pensar en horarios, no tenemos que pensar en obligaciones, no tenemos que pensar en responsabilidades, simplemente dejarnos llevar. Y por eso, it is the best moment, el mejor momento. Seguimos. Shelter is as necessary as food. ¿Qué significa shelter? Shelter es techo, ¿vale? Es algo con un techo que te cubre. Por ejemplo, en una marquesina, pues la marquesina se dice bus shelter, ¿vale? Es decir, el techo del autobús. Es decir, lo que conocemos como marquesina. Bien, pues el techo, shelter, refugio, también shelter significa refugio, ¿vale? El techo, el refugio, es as necessary as food. Dice, es tan necesario como la comida. As, ¿vale? Adjetivo largo, pero si fuera corto también sería la misma estructura. As. My mother is the eldest and I am the older than my sister. Vale, dice, mi madre es la mayor, the eldest, con E, and I am the elder. Y dice, yo soy el mayor, older than my sister. Dice, más mayor que mi hermana. Aquí tenéis en la imagen, pues otro ejemplo de comparativos utilizando old, ¿vale? Dice, I am the oldest, I am older. Dice, yo soy el más viejo, I am older than Mary and Mia. Dice, yo soy más viejo, más mayor, than que Mary and Mia. Mary and Mia, ¿no? Ahora habla Mia y dice, I am older. Perdón, habla Mary y dice, I am older than Mia. Dice, yo soy más mayor, más vieja que Mia. But younger than Pizza. Dice, pero más joven que Pizza. Supuestamente este es Pizza, ¿no? Y por último habla Mia, que dice, I am the youngest. Dice, yo soy la más joven. Peter and Mary are older than me. Dice, Peter and Mary son más viejos, más mayores que yo, ¿no? Are older than me. Seguimos. Books aren't so attractive for teenagers as video games. Lamentablemente esto es cierto, ¿vale? Y digo lamentablemente porque en los libros hay gran cantidad de sabiduría y cultura y nos sirven para madurar, para dejar que nuestra imaginación vuele, ¿no? Y en el caso de los videojuegos, pues prácticamente nos lo dan todo hecho, aunque sí es cierto que nosotros tenemos opciones para poder manejarlo, ¿no? Bien, pues centrándome en la oración y dejándome de filosofías baratas. Books aren't so attractive. Dice, los libros no son tan atractivos. Aren't so attractive for teenagers, para los adolescentes, as video games, como los videojuegos. Daos cuenta que estoy utilizando aren't después del so. Un adjetivo, pero después del adjetivo utilizo un complemento. Esto se puede hacer también, ¿vale? No son tan atractivos, digo, ¿para quién? Para los adolescentes, y luego a continuación viene el segundo as, como, y ya el segundo sustantivo, el segundo término comparado, ¿vale? Que en este caso son los videojuegos. Por lo tanto, los libros no son tan atractivos para los adolescentes como los videojuegos. I have the thinnest mobile in the market. Dice, yo tengo el móvil más thinnest, delgado, ¿vale? Más estilizado, más delgado, más fino, in the market, del mercado. Y diréis, un momento, ¿por qué dices del mercado si aquí pone en? Vale, porque cuando nosotros estamos utilizando el superlativo de dos cosas y resulta que una de las cosas, uno de los entornos a los que nos estamos refiriendo incluye al otro, en español decimos de, pero en inglés decimos in, porque está dentro de. Diríamos de con of si fueran cosas similares. Por ejemplo, imaginaos que estamos hablando de flores y escogemos una flor y decimos que la flor es la más bonita de todas las flores. Pues como estamos hablando de flor y flores, usamos of y diremos, this is the most beautiful flower of all the flowers, de todas las flores. Pero si yo comparo, utilizo el superlativo para hablar del jardín, como el jardín es un entorno mayor a la flor, es decir, el jardín incluye a la flor, en lugar de decir of, diré in, porque está dentro del jardín. Por lo tanto, in the garden diría, this is the most beautiful flower in the garden. Y traduciríamos al español como del jardín, ¿vale?
Por lo tanto, tengo el móvil más fino in the market del mercado. Y finalmente, pues la práctica recomendada, que sabéis que siempre os doy, aplicando o utilizando agendaweb.org, que es una web muy completa para que podáis practicar, hacer todo tipo de prácticas, corregiros y aprender un montón. Bueno, pues en este caso simplemente se trata de ir al menú de la izquierda, ¿vale? Escoger Grammar Exercises 1, pincháis ahí, os vais a Comparatives o Comparison y ahí tenéis cantidad de ejercicios con las soluciones disponibles para que os autocorrijáis y para que, bueno, pues estudiéis a ver los fallos que tenéis, a ver, importante siempre saber por qué tenéis fallos, ¿vale? No es tan sencillo como decir, bueno, he fallado, voy a hacerlo otra vez. Vale, ahora ya no fallo, no. Hay que saber por qué falláis, por qué estáis fallando, ¿vale? Porque puede ser que estéis pensando en español y a lo mejor resulta que en español se dice de una manera, pero en inglés no, y entonces lo estáis intentando decir igual que en español. No obstante, ya sabéis que yo os he advertido de algunas cosas que decimos mal los españoles porque pensamos en español, o la gente de habla hispana, en cuando estamos traduciendo del español al inglés en este entorno de comparativos y superlativos, ¿vale? Por lo tanto, tenéis que saber por qué estáis fallando para que no volváis a fallar, ¿de acuerdo? Bien, pues mansioningles.com, aquí ya tenéis mi recomendación también de esta web, que es muy completa, además está todo explicado en español. Y por último, recordatorio del diccionario wordreference.com, muy útil para que busquéis cualquier tipo de contenido, cualquier tipo de palabra, de vocabulario que ignoréis, inclusive si se trata de algún tipo de vocabulario especializado por profesión, porque ahí tenéis una serie de foros en los cuales podéis consultar y en la mayoría de los casos os va a dar la aplicación de esa palabra a un entorno especializado. Pues nada más, como siempre, if you like this channel, si te gusta este canal, suscríbete, sign up. Y solamente me resta ya desearos una feliz semana. Enjoy your week, enjoy your weekend, disfrutad de vuestro fin de semana. And see you next week. Os veo la semana que viene. Thank you very much for your attention as ever. Muchas gracias por vuestra atención como siempre. Bye bye.